Ayer se cumplieron 20 años del 4 de febrero, fecha de la cual arranca un proceso político, económico, social e institucional, como no se dio antes en Venezuela. Se trata lógicamente de una fecha polémica, demonizada por los factores de poder internos e internacionales que se oponen a los cambios que se han dado en el país. Y al mismo tiempo, apoyada por amplios sectores de la vida nacional. Por consiguiente, es una fecha que define y ante la cual se impone la reflexión. Lo primero que hay que decir respecto a lo sucedido hace 20 años en Venezuela, a la acción emprendida por un grupo de jóvenes oficiales liderizado por el comandante Hugo Chávez, es que a partir de ese momento cambió la historia del país. Porque aparte del aspecto estrictamente militar de aquel episodio, sin duda que él mismo encarnó un sentimiento que trascendió lo castrense. Quienes se empeñan en calificar de simple golpe militar al 4 de febrero de 1992 incurren en un error, porque tal acción expresó el sentir de millones de venezolanos, lo cual explica que pese al fracaso del movimiento en el terreno operacional, este trascendió y se proyectó hacia el futuro. Es cierto que no se cumplió el objetivo militar ese día, pero se obtuvo un triunfo político, porque el momento era político y la carga acumulada en el seno del pueblo fue determinante para que mantuviera su vigencia. En el análisis que hay que considerar que si el dato político proveniente de la urgencia de cambios que reclaman los venezolanos y el agotamiento del modelo punto fijista no hubiese existido, el movimiento que generó el 4 de febrero no habría perdurado. De haber sido un simple golpe militar, que además no logró el objetivo inmediato de imponerse, sus efectos se hubieran disipado rápidamente en el tiempo. Pero es indudable que la justificación de la acción militar la alcanzaría esta a plenitud con el correr del tiempo. Es por eso que lo esencial del 4 de febrero, la política consistente en el rescate de los valores nacionales, la reivindicación de la soberanía nacional, el perfil antiimperialista de la propuesta antifondo monetario internacional, justificada y apoyada por sectores mayoritarios del país al producirse los acontecimientos, se legitima luego en las urnas electorales en diciembre de 1998 con la victoria de Hugo Chávez, lo que establece una vinculación dialéctica y creadora entre el 4 de febrero del 92, fecha del pronunciamiento de la oficialidad patriota, y el 6 de diciembre del 98, fecha del sufragio popular que le confiere total legitimidad al movimiento. Al análisis hay que agregar que el gobierno constitucional y democrático que arriba al poder, convocando al pueblo a constituyente, ha demostrado profunda lealtad a los principios, circunstancia esta que desde el primer momento desató la reacción de los grupos sociales, económicos y políticos desplazados. Solo la fortaleza popular del proceso bolivariano y los cambios que se operaron en la institución armada garantizaron que la conjura, tanto interna como internacional, haya sido derrotada. Hoy día, la fortaleza de las instituciones que se han creado, la eficacia de las políticas que se adelantan en lo social y en lo económico, la participación creciente del pueblo en la toma de decisiones, la lealtad a los principios y el ejercicio soberano de la gestión pública permite que la nueva conmemoración del 4 de febrero se realice en un ambiente de consolidación de los logros, fortalecimiento del proceso y en la perspectiva de que el futuro se inscriba cada vez más en la democracia, la libertad y la consulta periódica a los ciudadanos a través de las urnas electorales. Definitivamente hay más razones
que en el pasado para que los venezolanos asumamos con optimismo el presente y el futuro. Una pausa y de inmediato lo dejo con algunos segmentos de la entrevista que le hice al comandante Hugo Chávez en la cárcel de Yare el 30 de agosto de 1992. Entrevista que fue censurada por el gobierno, suspendida su transmisión y abierto juicio militar. Muy buenos días, doctor Rangel. Muy buenos días a todo el noble pueblo venezolano, esos millones de compatriotas que todas las mañanas de los domingos están atentos a este excelente programa. Les mandamos, les transmitimos un mensaje de esperanza, de fe en esos inmanentes valores del venezolano, valores que nunca han sido ni jamás serán doblegados por los dirigentes de turno y por sus campañas de engaño y de alienación. Hace pocos días, una agencia internacional de noticias me hacía una pregunta parecida. Pero es que no se trata, doctor Rangel, de que una figura de un soldado como yo se infle o se desinfle, sea noticia o no lo sea. Esto pudiera preocuparle ciertamente a cualquier candidato electoral y a su equipo asesor de imagen. Pero a los hombres del movimiento bolivariano revolucionario 200 nos preocupan, nos duelen otras cosas. Fundamentalmente nos duele la patria, definida por el cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, como el hombre, es decir, la patria es el hombre. Eso es lo que realmente nos preocupa a los hombres del movimiento bolivariano. La patria y el hombre, el futuro, la cruda realidad que vive nuestro pueblo, las necesidades por las que está atravesando los millones de venezolanos que hoy padecen esta terrible crisis histórica en la que hemos caído. Eso sí nos preocupa al movimiento bolivariano. Incluso creemos que la situación nacional ha caído en tal grado de descomposición que estar ahorita pendientes de imagen, de una imagen que se infle o que se desinfle, es hasta una blasfemia, es una tremenda falta de respeto a la esperanza y a la moral que palpita en el corazón del pueblo venezolano. Ahora, yo tengo que compartir, por supuesto, la opinión emitida en este mismo programa hace varios meses por ese eminente psiquiatra que es el doctor José Luis Betancourt, cuando él se refería a la temporalidad de la incandescencia de una personalidad, especialmente cuando esta personalidad es arrastrada, como decía Bolívar en Angostura, por el huracán revolucionario. Eso es una verdad científica que no tiene ninguna discusión. Pero, insisto, la realidad actual, la situación actual de la nación no puede ser llevada a la simpleza, no puede depender de 2 o 3 o 5 figuras fulgurantes, llameantes, que se paseen por el escenario nacional. Lo que sí es cierto es que hoy hay una incandescencia general en la sociedad civil, en las Fuerzas Armadas venezolanas. La incandescencia, doctor Rangel, abarcó todo el panorama nacional y se extiende, y nada ni nadie podrá ya detenerla hasta que no ocurran de verdad los cambios que requiere esta actual situación. Esa sí es la incandescencia que abarcó todo el paisaje venezolano actual. Así que respeto la opinión del doctor Betancourt, pero la realidad es esa. Hay incluso algo mucho más importante aún. Hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, la racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse, así como no puede detenerse la incandescencia del sol en el sistema planetario, por ejemplo. Tenemos que dar, repito, la cara a la tormenta, a un riesgo incluso de que no solamente la imagen pública
sino esta imagen de carne y hueso incluso pueda caerse a pedazos, pueda desmoronarse. Pero hay un objetivo fundamental, que es sacar la nave de la tormenta, y los hombres que creemos poder colaborar con un granito de arena, aunque sea, para salir de esa tormenta, pues debemos salir, debemos izar nuestras velas, debemos enrumbar conjuntamente con toda un colectivo nacional la nave hacia derroteros en un horizonte azul de esperanzas. Hoy, después de casi 7 meses de la insurrección militar del 4 de febrero, los hombres que condujimos aquella gesta, el movimiento bolivariano como organización cívico-militar, el árbol de las 3 raíces como inspiración filosófico-doctrinaria basada en el pensamiento de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora. Es decir, todos los componentes de esa fuerza que irrumpió como del subsuelo aquella noche y aquel día del 4 de febrero. Mantenemos el vigor, mantenemos la vigencia que nos proporciona la tremenda fortaleza del pueblo venezolano. Esa es la vigencia que mantenemos, y es una fuerza que viene del alma popular, y es una fuerza que difícilmente podrá agotarse, porque se confunde con la esperanza del pueblo, con su vigencia, y no hay pueblo, no hay ningún pueblo en la historia que haya perdido esa vigencia que le da su esperanza. Una pausa y al regreso converso con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, participante en el 4 de febrero de 1992. Ayer se cumplieron 20 años del 4 de febrero, fecha de la cual arranca un proceso político, económico, social e institucional como no se dio antes en Venezuela. Se trata lógicamente de una fecha polémica, demonizada por los factores de poder internos e internos, que no se cumplió el objetivo militar ese día, pero se obtuvo un triunfo político, porque el momento era político, y la carga acumulada en el seno del pueblo fue determinante para que mantuviera su vigencia. En el análisis que hay que considerar que si el dato político proveniente en calificar de simple golpe militar al 4 de febrero de 1992 incurren en un error, porque tal acción expresó el sentir de millones de venezolanos, lo cual explica que pese al fracaso del movimiento en el terreno operacional, este trascendió y se proyectó hacia el futuro. Es cierto que ya por un grupo de jóvenes oficiales liderizado por el comandante Hugo Chávez, es que a partir de ese momento cambió la historia del país. Porque aparte del aspecto estrictamente militar de aquel episodio, sin duda que él mismo encarnó un sentimiento que trascendió lo castrense. Quienes empeñan nacionales que se oponen a los cambios que se han dado en el país. Y al mismo tiempo, apoyada por amplios sectores de la vida nacional. Por consiguiente, es una fecha que define y ante la cual se impone la reflexión. Lo primero que hay que decir respecto a lo sucedido hace 20 años en Venezuela, a la acción emprendida